sí es el copamiento institucional es un hecho real. Están en nuestros estudios Sigrid Bazán, congresista de Cambio Democrático Juntos por el Perú, y el congresista Ilich López de Acción Popular. Y bienvenidos ambos, muchas gracias por estar acá. ¿Qué va a pasar con esta investigación? Es decir, el Congreso Nacional, el Congreso de la República ha decidido hacer este proceso que debe terminar con la destitución de los miembros de la Junta Nacional de Justicia, pero hay una resolución judicial que dice que no pueden hacerlo. Y sin embargo el Congreso ha decidido, según se entiende, no solamente que esto siga adelante, sino además que aparte de la apelación, de pronto ha aparecido que el Ministerio Público ha decidido abrir una investigación contra los magistrados que han tomado esta resolución. Entonces ya esta es una guerra entre todos los poderes, pero ¿cuál es la posición de cada uno de ustedes sobre esto? Comencemos con Sigrid, por favor. Sí, ¿cómo estás, Nicolás? Muy buenos días. En efecto, digamos, yo hablo a título individual, pero es una guerra jurídico-política muy extraña y no es la primera vez que vemos que por decisiones de poderes autónomos, no solamente la Fiscalía, sino también congresistas plantean denuncias contra magistrados que lo único que hacen hasta lo que se observa es cumplir con sus funciones. El caso de congresista Patricia Chirinos, que también ha interpuesto una serie de denuncias contra los magistrados de la Corte que ha aceptado la cautelar de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, este tipo de dame que te doy, ¿no es cierto? Y te amenazo y te quiero tener con la soga en el cuello a las instituciones, no es sano de parte del Congreso para con su relación con el resto de espacios democráticos. Y sí hacer hincapié, la misma congresista Chirinos tiene denuncias constitucionales contra cada uno de los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, independientemente de los proyectos de ley que ella plantea para modificar varias de las reglas en este aspecto. Entonces, sí es el copamiento institucional es un hecho real, ¿no? Queremos estar en todas partes y queremos que las instituciones se dobleguen. Y el tema del parlamentarismo, pero ya como algo que rompe las reglas de un Estado democrático de derecho en cualquier país del mundo, ¿no? O sea, que según tú, Sigrid, ¿qué es de lo que se trata? De que el Congreso quiere tomar el control de la Junta Nacional, o sea, sacar a los miembros de la Junta Nacional para poner a los suyos, digamos. Mira, porque el siguiente capítulo, no pone, entiendo, es el Jurado Nacional de Elecciones, ¿no? Correcto. El Congreso no pone, y eso creo que me da la razón los expertos y aquí mi congresista, mi colega al lado, pero sí creo que más allá de que el Congreso no nombre a los magistrados de la Junta Nacional de Justicia, el poder de veto del Congreso ya nos dice muchísimo. O sea, el Congreso decide bajo qué valla se mide a todo el mundo, incluido al presidente de la República, que por muchas menos cosas se han vacado anteriores presidentes y hoy por hoy más bien hacemos oídos sordos, ¿no? ¿Qué dice Ilich López? Bueno, en primer lugar, buenos días, don Nicolás. Gracias por el piropo de fujimorista, ¿no? Ayer discutía con un congresista de Perú Libre, pero la verdad es que son de parte de la misma mesa directiva, votan igual en los temas clave. Me refiero a Perú Libre y Fuerza Popular. No tengo nada que ver ahí. A usted le han puesto sombrero alguna vez y no creo que sea cierto. Entonces, mire, don Nicolás y estimada Sigrid, buenos días. Qué gusto poder compartir esta mañana con ustedes. El tema es de fondo. En el país hay un profundo golpe a las instituciones del país, valga la redundancia. Y es que no se están respetando las normas, y es que no se respeta la Constitución, y es que cuando alguien dice que se respete la Constitución, que se haga lo que diga la norma, la gente se espanta. Producto de eso hay jueces, pues, que liberan, por ejemplo, estos niños, a estas personas que han secuestrado y han estado vendiendo niños en el Cusco, entre otros temas. Entonces, ¿a dónde quiero ir? Yo considero que acá nadie tiene corona. Ni la presidenta de la República, ni la fiscal de la Nación, ni los congresistas, está demostrado, ni la Junta Nacional de Justicia. La Junta Nacional de Justicia debe cumplir lo que dice expresamente el artículo 154 de la Constitución, y no lo ha hecho. Entonces, ¿cómo queremos, por un lado en las calles, ser drásticos contra los venezolanos, drásticos contra los delincuentes, y no somos drásticos en un colegiado que es el más importante, que es el que nombra jueces para que administren justicia? Entonces, ya los discursos de estaría, diría, salen de la posición o del debate técnico, jurídico, y se van al tema subjetivo, y eso le hace daño a las instituciones. Ya, pero la discusión, ¿no? ¿Cuál es? La discusión es que la señora Inés Tello cumplió 75 años luego de haber sido nombrada como parte de la Junta Nacional de Justicia. Entonces,
La discusión es esta. Ella fue electa cuando no tenía 75 años, es la posición de la Junta Nacional de Justicia y por lo tanto, algo así como que la Junta está obligada a cumplir, a que la señora cumple ese mandato. Pero la otra postura es no, un momentito, cuando tú cumples 75 años en cualquier institución donde haya este límite de edad, tienes que salir. Y ha ocurrido en otros casos. Eso es toda la discusión. ¿Por qué? O sea, puedes concluir que Inés Tello no puede seguir siendo miembro de la Junta Nacional de Justicia. Y a mí me parecería razonable si la discusión, pero acá estuviera planteada en esos términos. Acá lo que quieren es tirarse abajo la Junta Nacional de Justicia a todos los magistrados, por otras razones, porque se los van a llevar a todos por Inés Tello. Les explico un poquito. El tema de los 75 años, de acuerdo a la ley orgánica de la misma Junta Nacional de Justicia, dice que para ser miembro de la Junta Nacional de Justicia uno tiene que tener 75 años. No precisa si es para postular o para mantenerse. Por tanto, yo considero que ese es un tema débil respecto al tema del debate. Lo que sí considero potente y no se puede dejar de lado, soslayar o pasar por un costado es lo que dice el artículo 154 de la Constitución, que la Junta Nacional de Justicia, donde son los más letrados del Perú con maestrías, doctorados y una trayectoria, no han cumplido la Constitución, que es presentar el informe ante el Congreso de la República cada año. Y eso es una falta grave. ¿Qué dices, Sigrid? Más complicado. Mire, yo creo que ya existe, porque se están citando la Constitución, se están citando diferentes documentos y ya hemos tenido estos casos de faltas de informe o retrasos de informe de la Junta y todos han acabado tal cual se suele hacer y por eso me preocupa, ¿no? Cuando una ley no especifica algo, lo que cabe ahí es la jurisprudencia. Siempre, y en el antiguo Consejo Nacional de la Magistratura ya hemos tenido personas que han cumplido más de 75 años en el ejercicio de su función, han terminado su periodo. No veo por qué ahora esto sea distinto. Y lo segundo es, con respecto al tema del informe, que constituya una falta grave y que devenga en la destitución de todos los magistrados no se ha visto nunca. Ese tipo de omisiones, faltas o demoras se ven en la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales. Y es ahí donde se ha pedido y se quiere exponer en el informe minoría que se va a presentar en su momento que pueda seguirse el proceso. Pero no puede ser gratuito, y con todo respeto también a mi colega, que pensemos que esto es un tema solo de fondo y no de forma, porque recordemos que la Comisión de Justicia no tenía, ¿no es cierto?, calidad de investigadora y ya estaba investigando. No tenía un informe completo y votó el informe con cargo a redacción. Es decir, si acá pensamos que todo se está haciendo porque nadie tiene corona y no porque hay una intención política, entonces no estarían todos los magistrados denunciados por una congresista de una bancada que está en contra de la Junta, no estarían todos los magistrados siendo insultados todo el tiempo por congresistas que están en contra. Entonces, yo creo que hay un tema político que no podemos obviar, más allá de quienes formen su postura por temas técnicos. Pero hay un tema político y es claro, real. pero además acá hay, Illich, toda una teoría que yo le he escuchado y hasta ahora no lo puedo creer, porque es falso lo que se le está diciendo a la gente y se lo dicen todos los días desde algunos medios súper tóxicos que lamentablemente existen. El primero, que Vizcarra disolvió el Consejo Nacional de la Magistratura y creó la Junta Nacional de Justicia. Eso es mentira. Eso es mentira. O sea, el Consejo Nacional de la Magistratura y la creación de la Junta Nacional de Justicia fueron decisiones tomadas por creo que la mayoría más alta que se ha logrado nunca en el Congreso de la República. Con el voto de todos, ¿ah? De todos, 112, 115 votos, porque los otros estaban ausentes, pero creo que ni votos en contra hubo. Y los mecanismos de elección de la Junta, no es que Vizcarra ni nadie puede decir quiénes son. Es un colectivo de las instituciones más representativas del país, las que deciden quiénes son los miembros del Consejo Nacional de la Junta Nacional de Justicia. Entonces, el sustento es... O sea, eso están diciéndole mentiras a la gente sobre lo que es la Junta Nacional de Justicia. Permítame explicarle cómo fue el proceso de la Junta Nacional de Justicia. Si bien es cierto, tuvo que haber un cambio en la Constitución, pero ¿quién propuso a la Junta de Notables? ¿Quién propuso? No fue el señor Villanueva, hombre de mayor confianza de Vizcarra, que por cierto, socio de Odebrecht, no lo digo yo, lo dicen los registros públicos. Entonces, si nosotros vamos a irnos al tema subjetivo en el debate, es peligroso para las instituciones. ¿Por qué? Porque lo subjetivo también me va a decir, como el señor Villanueva era socio de Odebrecht y
propuso a la Junta de Notables, a la Junta Nacional de Justicia, vamos a ir al tema del subjetivismo. No, pues, pero que Illich, no viene acá. Illich, no importa lo que hubiera propuesto Vizcarra. ¿Quién decidió? ¿Quién votó? Solo para terminar este punto. El tema es de fondo. O sea, no podemos, por un lado, no ser técnicos en la materia, porque ¿eso qué hace? Hace que si nosotros no somos técnicos escrupulosos en respetar la norma, la Constitución, la ley orgánica de la misma Junta Nacional de Justicia en su artículo 40 menciona que es causa inexcusable, repito, causa inexcusable que no se cumplan las leyes. Y esta no se ha cumplido, sobre todo la principal, que es el artículo 54 por parte de la Junta. En otras palabras, si somos flexibles, blandengues, en tomar decisiones respecto a la Junta, pero congresista, imagínese cómo va a estar ¿sabe lo que pasa? Pero imagínese o sea, cómo va a yo estar en la calle con los le creería venezolanos el y con los discurso, temas, por ejemplo, de los delincuentes. Nosotros Ese hemos es el sido tema, testigos, ¿no?, de casos gravísimos como la acreditación de congresistas que le roban el dinero a sus trabajadores. Condenables. Con mucha Contra suerte. quien nadie ha tenido mano dura. Condenable. Ninguna bancada. Ya, por ¿y cierto, cuál ha sido por la no sanción, decir- congresista? Condenable. Y nosotros- Llamada de atención severa, tas, 30 días. Condenable, Pero don es una Nicolás. vergüenza la sanción. A esos congresistas hay que votarlos del Congreso. Condenable, No, y no estoy de acuerdo con usted. descontarles un mes de su sueldo. Tremendo castigo por haberle robado a sus empleados. Entonces, no sé cómo, con qué autoridad moral Ahora, ese mismo solo Congreso quisiera pretende jugar a nadie. hacer una anotación, si me permites, Claro que Illich, sí. porque con respecto al tema de ser blandengues contra la delincuencia, a ver, tampoco hay que decirle a la gente, para no desinformar, de que la Junta Nacional de Justicia es quien mete preso necesariamente, pero ¿no es elige cierto? jueces. Correcto, y no solo los elige, los fiscaliza, ¿no es cierto? Y los vuelve a remueve. nombrar o los destituye. Pero con respecto a eso, no podemos decir que de esa Junta Nacional de Justicia o de la señora Inés Tello o de quien fuere, hemos escuchado audios donde negocian a señores que violan a niñas. O hemos escuchado ese audio. O sea, si entendemos el Condenable, tema estoy de como un acuerdo con proceso Sigrid. y dejamos de decir, no, esta es la Junta de Vizcarra, este es el Congreso de Keiko, este es el... O sea, si dejamos eso de lado, que es el apasionamiento político, lo que vemos es que el origen de la Junta Nacional de Justicia es acabar con un Consejo Nacional de la Magistratura que lo que hacía era negociar sentencias para violadores. Y discúlpenme, pero yo quiero tratar de creer que se pueden rescatar las reformas y que no vamos a tener que deshacer todo lo que se ha avanzado por el hecho de que se están tratando de apadrinar las instituciones, ¿no? Como esta institución tuvo a tal persona de presidente, entonces hay que destruirle y regresar a lo anterior. ¿Y qué era lo anterior? Negociar sentencias. Entonces yo también creo que ahí el aspecto técnico tampoco se está viendo en su totalidad. Y de nuevo regreso, el hecho de que no se informe se ha visto antes. En el Consejo Nacional de la Magistratura se vio. Y la mano dura fue enviarlo a la subcomisión. Nadie dice que acá se va a pasar por agua tibia que no se envíe un informe. Ahora, otra cosa sería que hagamos mano dura con los congresistas que no envían su informe de semana de representación. Ahí está la integrante de la mesa directiva, la congresista Murús, que no hace semana de representación, que se va a Panamá, ¿no es cierto? Con el quien no se sabe si es su pareja o no y no ha pasado nada. Sigue siendo la que dirige el Congreso como mesa directiva. Ok, mano dura, perfecto, que sea para todos. Ojalá, qué pena cuando no ocurra. Pero no retrocedamos en todas las reformas que se han hecho independientemente de quién, que han tratado y que buscan todavía, hasta que no se pruebe lo contrario, el mejorar el sistema de justicia en nuestro país. Eso es lo que yo creo y tenía que decir sobre Yo estoy este de debate. acuerdo con lo que menciona mi colega Sigrid Bazán en ese sentido. Y justamente por no retroceder, no podemos dejar este mal antecedente que el mayor colegiado que nombra jueces pueda infringir la Constitución, don Nicolás. Pero, Illich, usted me corta. pero, mire, Illich, a Sigrid usted le deja hablar y usted me a los corta, ya. dos, a los dos. Entonces, permítame solo para terminar. Si es que no somos firmes en la decisión de cumplimiento de las normas, por favor, no le pidamos, por ejemplo, a estos señores que están cuestionando la adquisición de camionetas, ¿no? O sea, ahí va, o sea, todo eso se traduce como una cascada hasta el final si es que no ponemos mano dura. Pongamos mano dura en el Congreso, en la Junta Nacional de Justicia, y ahí van a ver los jueces que hay exactamente justicia y tenemos que hacer lo que dice la norma. Ya, pero Eso es lo que- Illich, eso es lo que Illich, tenemos que hacer. pero en realidad esa no es la discusión, pues. O sea, ¿por qué no ponemos las cartas sobre la mesa y sinceramos las cosas? La Junta Sincerémosla. Nacional de Justicia le ha abierto una investigación a Patricia Benavides, la fiscal de la Nación. Punto. Ese es el problema. Conclusión, para los señores del Congreso, no se les ocurre. Yo no creo que tengan razón en los cargos que se levantan contra Patricia Benavides, porque habría que acreditar si las decisiones que ha tomado la señora de alguna manera han favorecido realmente a su hermana. Eso tendría que probarse. ¿Qué ha ocurrido? Para tener
el argumento de que la pueden destituir por una razón como esa. O los cambios que ha hecho en los cuellos blancos. O sea, yo creo que una de las cosas más positivas que ha hecho Patricia Benavides es cambiar el equipo de los cuellos blancos, que era una vergüenza. Y la vergüenza fueron testigos quienes vieron mi entrevista con el doctor Fernández Alarcón acá, que mintió acá sobre la marcha de esa investigación. Y que tenía congelados ahí los audios para no oírlos porque había demasiada gente importante en esos audios. Pero en fin, pero esa es una discusión. Pero entonces, como Patricia Benavides está siendo investigada por la Junta, entonces hay que tirarse a la Junta. Esa es la razón. La especulación, es que no es ninguna especulación, pues, Illich, eso es la realidad. Mire, yo, mientras ustedes, don Nicolás, mientras mi colega van viendo los temas de Patricia, por qué denunció a tal, usted, el tema de la señora fiscal, yo me baso en la Constitución. ¿Sabe por qué, don Nicolás? Porque los más de 70.000 votos que me han llevado al Congreso con la lista congresal que he participado, me han dado una orden, y es ordenar el país. Y no podemos ordenar el país si es que no cumplimos la norma. Mire, un ejemplo claro, le vuelvo a repetir, esa jueza que liberó a estos traficantes de bebés en el Cusco, nombrada por esta Junta de Justicia, ¿es subjetivo? ¿Lo hizo la Junta? No vayamos al terreno de lo subjetivo. Vayamos al tema de los hechos claros y concretos de respetar las normas. Señor, el Perú está así y usted se queja porque está así, porque la gente se zampa en las colas, porque un señor borracho coimea a un policía y el policía lo recibe. O sea, está desde lo más bajo hasta lo más alto. ¿Y la sanción es la destitución total? Eso es lo que de repente, colegas, habría que discutir, ¿no? Es que eso dice la norma, Sigrid. Por ejemplo, el artículo 40, como la repito, norma no dice destituir a todos los magistrados por no enviar un informe. El 157, la interpretación de ¿no? falta grave, porque no dice falta grave ese artículo de la Constitución, y la interpretación de falta grave la hacen los congresistas. Ya, te explico Sería un poquito. bueno entrar en ese diálogo. Cuando se analiza una norma, se va en lo siguiente, un tema holístico. Y lo holístico, lo integral, es que además de la Constitución, el artículo 54 está el artículo 40 de la Ley Orgánica de Reglamento de la misma Junta Nacional de Justicia, que dice, son causas de destitución el inexcusablemente faltar o dejar de hacer sus funciones. Eso no dice el reglamento. Sí, de la dice, Junta. en el Lo voy a artículo buscar 40. Te lo voy a pasar ahorita. Entonces, pero yo insisto en esto. Sinceremos las cosas. O sea, realmente, podrían tomar este argumento, podrían tomar cualquier otro. De lo que se trata es de sacar a los miembros de la Junta Nacional de Justicia, porque ellos a su vez pretenden sacar a Patricia Benavides, lo cual a mí personalmente me parece un error. Por lo menos en los términos que está planteado. No tienen razón en el tema de Patricia Benavides. Y sé que hay periodistas, gente que no va a estar de acuerdo con lo que yo estoy diciendo. O sea, Patricia Benavides hizo la Fiscalía de Lucha contra la corrupción en el poder. Ratificó al equipo Lavajato y le dio por lo menos un poco más de recursos de lo que tenía. Cambió a la gente de Cuellos Blancos como tenía que hacer. Encabezó con coraje la investigación contra Pedro Castillo, cosa que no se había hecho antes. Sí, se le puede investigar, pero no, se postergaban las diligencias, que fue lo último que se decidió. Y finalmente abrió un proceso contra Dina Boluarte y Alberto Tarola, y acaba de abrir otro contra el hermano de Dina Boluarte. Está bien. O sea, todas esas cosas son positivas y por eso habría que juzgar a la fiscal de la Nación. Entonces, el problema es que esto está tan envenenado políticamente que hay gente que entiende que si no controla a la fiscal de la Nación o los resortes del poder se desespera porque pierden el control sobre los procesos. ¿Qué es lo que está pasando? Entonces acá el asunto de fondo es si debe permanecer o no Patricia Benavides. Ese es el tema que en realidad está en discusión acá. ¿O no? Mire, si no se hubiera metido la Junta con Patricia Benavides, ¿estaríamos discutiendo esto? Mire, don Nicolás. Nuevamente el tema de lo subjetivo. Por ejemplo, le voy a dar otro ejemplo subjetivo. Un juez ha liberado a los cómplices del maldito Cris. Un juez nombrado por esta Junta. ¿Es subjetivo? Sí, es subjetivo. Entonces, vámonos nuevamente al debate del tema. Sigrid, acá está. El artículo 40 en el inciso dice: incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes no dice inherentes al cargo. destituir. No. Por supuesto que sí, acá dice, en el artículo 40, mira. Perdón, en el 41, destitución. Pero no, estás leyendo dos artículos completamente separados. En el mismo artículo. Artículo 41, destitución. Tener sentencia firme. La comisión de un hecho grave
Ya. ¿No es cierto? Sigue leyendo y más reincidencia de un hecho que conlleva intervenir en procesos o actuaciones, llevar a cabo, propiciar reuniones F. o comunicaciones, llevar a cabo, pero no me... Ya, sí. Llevar a cabo, propiciar reuniones o comunicaciones con los postulantes F. de la OMPE, RENIE. ¿Qué es ese F? Ya, ahora la G, ¿qué dice? Incurrir en culpa inexcusable en el cumplimiento de los deberes. Tú lo dijiste, ¿Cuál es Sigrid, la culpa ¿no lo digo yo? inexcusable? No cumplir la Constitución. No, porque... El artículo 54 en el inciso 6. A ver, Esa es la culpa inexcusable. esa es una interpretación que tú llevas, ¿no es cierto?, a toda la Junta, como todos fueron responsables por no enviar un informe que constituye culpa. Es decir, que ha Creo tenido... yo que el responsable es el presidente, más no, creo yo. Es una posición política mía, el presidente. Bueno, lo que a mí me han dicho los colegas congresistas es de que quieren sacar a la señora Inés Tello, no al presidente. O sea, discúlpame, pero yo saludo que tú veas el tema técnico, pero no lo están viendo los otros 129 congresistas. Ahora, hay que decirles a esos 129 congresistas, espero que no te incluyas tú, que hay que respetar las normas. Si Ya, no fortalecemos la Constitución, una de las normas establece, y esto ha sido ratificado por la sentencia 0003-2022 del Tribunal Constitucional, que establece los límites para que el Poder Judicial intervenga sobre decisiones del Congreso. Y una de las razones que establece, que es en la que se ha sustentado una decisión del sistema de justicia del Poder Judicial, es que ustedes no pueden seguir adelante con esta investigación. Y los 129 congresistas han votado que sí. Entonces ahí no Menos- vale la Constitución. Menos- O por menos ejemplo, 20, digamos, ya. te doy otro ejemplo. Según la Constitución, el presidente no puede viajar si no hay vicepresidente de reemplazo. Y ustedes le han dado permiso a Dina Boluarte para que se vaya. Ustedes han violado la Constitución. A ver, don Nicolás. ¿O no? Lo que sucede, don Nicolás, es que ¿qué se hizo? ¿Salió la presidenta porque le dio la gana o hubo una ley que se hizo para que se pueda dar Para cambiar la figura- Constitución. Pero es una para que ley se pueda dar la inconstitucional. figura? Nosotros hemos presentado Ya, una pero vayamos denuncia. a lo más Pero inmediato. yo les- Illich, yo a lo Yo más les inmediato. inmediato. sugeriría Esa que ley. postulen al Tribunal Constitucional, que sean tribunos del Tribunal Constitucional y sentencien para decir que algo es inconstitucional. Hay que respetar las No, normas. pero Pero el Illich- mensaje que se está dando es si no postula al Congreso ya es lo que se te da la gana porque el resto lo verá. Pero- el TC. pero Que, Illich, por cierto, el Illich. Congreso también elige. Sí, Ups. Pero en Tú este sabes- caso tú sabes hay que- una resolución judicial. Ya. Ustedes no van a acatar esa resolución judicial. Ya el procurador del Congreso de la República, ¿qué ha hecho ayer? Ha contestado. ¿Qué es eso? Es seguir el procedimiento. Pero no se iba a hacer. Pero se tiene que seguir ¿Se el procedimiento. reculó? ¿Se reculó? tiene que seguir el Arrugaron, procedimiento. como dice. Yo particularmente creo que se deben de seguir los procedimientos y hacer las normas. Pero aparte de eso, también hay otro pronunciamiento del Tribunal Constitucional respecto, por ejemplo, a las atribuciones que tiene el Congreso respecto a la Defensoría del Pueblo, que se cumple el artículo 93 de la Constitución. ¿No es cierto? Pero- Entonces, ¿qué pasa, don Nicolás? Por eso, acá nos tenemos que poner de acuerdo todos. O sea, tenemos que ser firmes en el cumplimiento de la ley, para que ni el presidente de la Junta Nacional de Justicia, ni este juez que libera a los cómplices del maldito Cris, ni la jueza que ha liberado a los que roban y venden niños en el Cusco, puedan quedar impunes. Mira, Entonces, tenemos que cumplir la norma. Si tuviésemos Ese que es el cumplir la tema. norma, ahí tranquilamente ya se incumplió con el acuerdo de Junta de Portavoces. En la Junta de Portavoces de hace 2 días se incumplió la norma diciendo, claro, fue tentativa, en grado de tentativa, pero se puede hablar de incumplimiento de la norma con tranquilamente una denuncia constitucional y tranquilamente una denuncia penal por ni siquiera desacato, desobediencia a la autoridad, que eso es 2 a 3 años. Pero por supuesto. Entonces tienes por que hacer la supuesto. denuncia, ¿por qué? Porque tiene que cumplir Y me proceso da gusto y porque siento que me estás darle la retando ley. cuando tú eres el que defiende la ley. Yo también te podría decir, hazla tú para que defiendas la norma. Illich. Pero Entonces, hagámoslo en tal caso. vamos, Mira, vamos a hagámoslo- pelearnos aquí. hagámoslo, Pero lo Sigrid. cierto es que el Congreso actúa de manera política. La congresista Tudela, el representante de Acción Popular, que bueno, entiendo que es una bancada ahora distinta, votó primero en abstención, luego votó a favor en respaldo de la mesa directiva, diciendo que todo lo que hace el Congreso es político, no es jurídico, no es técnico. Entonces yo saludo que haya un criterio técnico. Por supuesto pero que no sí. podemos ser ciegos, no podemos ser, digamos, totalmente absortos de la realidad en donde el Congreso actúa políticamente y lo que quiere es destituir a digamos, a una institución que no solamente ve a jueces y fiscales, que va a elegir quién dirige la OMPE, que va a elegir quién dirige la Jurado Nacional de Elecciones. ¿Para qué? Y lo dijeron las congresistas en un pleno, nunca más un Pedro Castillo en el país. No porque yo sea hincha de Pedro Castillo o sea detractora de Pedro Castillo, sino porque quieren poner un presidente en el país a dedo.
Y si no vemos ese panorama en donde la democracia se está haciendo pedazos y creemos que por un artículo de un reglamento se deciden las cosas, estamos realmente en la institución equivocada. Seamos abogados, vayamos a un estudio de abogados a defender la ley, no seamos congresistas donde las cosas y el debate es político. Yo creo Eso es lo que creo que falta. yo estoy de acuerdo en lo que acaba de decir la congresista Sigrid en el 90%, excepto en que no se tomen las normas para tomar decisiones. Yo sí he dicho que se tomen las normas y por eso la Junta estuvo en falta. Acabas de decir, no hagamos las normas para hacer cosa distinta de ordenar el tema. Eso es lo que desprendo. Pero más allá de eso, yo te invito, Sigrid, a justamente ser drásticos, ser imperativos, ser disciplinados en el cumplimiento de la norma, porque si empezando somos así, por el Congreso, siempre lo pueden ver vamos a hacerlo, porque eso nosotros, este grupo de jóvenes congresistas, histórico por cierto, que asumimos la responsabilidad de los 20 años atrás, que han destruido nuestro país, porque asumimos los pasivos también, lo estamos corrigiendo. Y vayamos más adelante, y vayamos al debate político y también al debate técnico. ¿Sabe qué, don Nicolás, para terminar? No, yo le pido no terminar, le pido que vayamos a la pausa para terminar de cerrar esta discusión, porque van a ser, son prácticamente las 9 de la mañana, tengo que ir a la pausa. Por favor, vamos a la pausa y regresamos y me regalan ustedes unos minutos más de su tiempo. Gracias. Volvemos y seguimos la discusión. El centro de la discusión es qué van a hacer ustedes con esta decisión de la justicia, que ustedes no pueden seguir con el proceso contra la Junta Nacional de Justicia. ¿Van a seguir o no van a seguir, congresista Illich López? A ver, ¿qué cosa ha dicho el Poder Judicial? Ha dicho que otorgan una medida cautelar porque existiría alguna falta de vulneración a derechos fundamentales. En pocas palabras. Yo considero que no hay ninguna vulneración a ningún derecho fundamental, toda vez que lo que se ha planteado es prácticamente el respeto a la Constitución. Exitosa. O sea, ¿qué derecho fundamental se ha vulnerado según la Junta Nacional de Justicia? Por cierto, nombrada, que dice el juez que otorga la medida cautelar, por cierto, nombrada por la Junta Nacional de Justicia en cuestión, ¿no? Entonces, ahí hay que ver. Yo considero que no se ha vulnerado un debido proceso, porque el tema es claro, es conciso en el artículo 154 y en el artículo 41 de la misma ley orgánica del reglamento de la Junta Nacional de Justicia. Yo tengo una pregunta, si me permite, Nicolás, con respecto a ese tema, porque lo que ha habido es un retraso, para que la gente sepa, ¿no? Lo que la Comisión de Justicia ha interpretado como falta grave, que corresponde sacar a todos, no al que tenía la responsabilidad, a todos, es que no se envió a tiempo, no es que no se envió nunca, no se envió a tiempo un informe. Entonces, hay un retraso de un informe de la Junta. ¿Casos han pasado anteriores a este? Sí. ¿Similares? Sí. ¿Qué se ha hecho? ¿Destituir a todos? No. Se ha pasado a la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales para ver ahí cuál sería la proporcionalidad, ¿no es cierto?, de la falta que se ha cometido. Entonces, ese es el comentario. La pregunta que yo quisiera hacerle, en todo caso, al colega Illich es si el retraso de un informe amerita la destitución de todos los magistrados de una institución. ¿Está él de acuerdo con que cada congresista que no haya presentado a tiempo su informe de representación sea destituido de haber la figura legal? Esa es la pregunta. No solo los congresistas son los primeros que deben de cumplir la norma, para empezar. Que sean destituidos, desaforados. Tiene que cumplir el procedimiento legal. O sea, no podemos hacer un símil respecto a lo que acaba de... Y la Junta tiene que cumplir el mismo procedimiento legal, colega. Pero tú misma leíste... Pero no es la destitución el procedimiento legal. Tú misma has leído lo que dice la ley. O sea, el problema es que cuando la posición política le gana a la argumentación técnica, en este caso, correcto, se generan los problemas. Tal cual. Por ejemplo, los corazones laten, depende a qué lado estén viendo sus posiciones. Y eso es un grave error. Yo creo que en política debemos de ser, como le digo, como dije el comandante Arriola, ¿no? O sea, los jueces dictan sentencias para liberar delincuentes y ahí no son drásticos. Entonces hay que ser drásticos, hay que respetar la norma. Así esa norma, como a ti, Nicolás, no me gusta mucho la Constitución del 93 por algunos temas que se tienen que corregir, que hay que ver distintos temas, pero es lo que tenemos y hay que respetarlo. O sea, no porque no haya un argumento expreso, pero sí lo hay en este caso,
podemos decir que la norma no vale, pues, ¿no? Solo para aclarar en todo caso y que la gente también se informe, del Congreso no depende que se destituyan a los jueces malos. Y si removemos a toda la Junta Nacional de Justicia, no es que van a ponerse bien y buenos todos los jueces. O sea, aquí el argumento es falaz. Que porque esta Junta no ha visto absolutamente a todos los miles de jueces a nivel nacional, tiene que salir, que ese ya no es un criterio técnico. Eso que desliza Illich es un tema político. ¿No es cierto? Que está entremezclando las dos cosas, ¿no? Cuando hay un juez que libera al traficante de niños, no se le sanciona. Pero eso es un tema político, eso no es un tema, digamos, tan técnico que digamos. Si se me están permite, mezclando todos los argumentos. Cuando ya no hay argumentos para rebatir respecto al tema técnico, que es el tema de normas, salen eso. Yo no he dicho eso, yo he dicho bien claro. Si es que nosotros no somos drásticos, firmes en aplicar la norma, ¿qué van a hacer otros jueces? No lo están siendo tampoco. La mitad del Congreso debería estar afuera, el por lo menos. órgano que elige a los jueces, que es la Junta Nacional de Justicia, no aplica la norma, por eso pues hay jueces que liberan gente que trafica con los niños. Claro, entonces, pero es que no es eso esa... es lo que yo he El sentido dicho, de proporcionalidad. Eso es lo que yo he dicho. Pero Illich, yo insisto en esto. Ya ustedes dicen que los miembros de la Junta han violado la Constitución, han violado la ley. Ustedes han permitido que la señora Dina Boluarte salga del Perú cuando la Constitución no se lo permite. Y lo que ustedes tenían que hacer para que esos viajes sean posibles, por ejemplo, el próximo viaje de la PEC es importante. Es importante que el Perú esté. Y si ustedes hubieran hecho correctamente su trabajo, debieron votar en 2 legislaturas la excepción constitucional para que, dadas las circunstancias, la señora pueda viajar. Era bien fácil. Para cambiar la Constitución tienes un procedimiento que la Constitución marca. Ustedes no lo han cumplido. Ustedes han violado la Constitución y han expuesto a que la presidenta, cada vez que se sube en un avión y salga, esté violando la Constitución. Don Nicolás, y eso, en algún momento, van a tener que pagar por eso. Pero, o sea, lo que no entiendo es por qué ustedes son tan firmes en unos casos y tan flexibles en otros. Acá hay un congresista, espero que 2, que asume su responsabilidad. Yo asumo mi responsabilidad. Considero que la norma que hemos aprobado para que salga la presidenta a representar al país... Yo no la aprobé, ¿no? por cierto. No, pero asumimos nuestra responsabilidad. Yo sí la aprobé y asumo mi responsabilidad. Y yo te sugiero, don Nicolás, con todo respeto, justo hay una convocatoria para un tribuno del Tribunal Constitucional, para emitir sentencias constitucionales. Vamos ahí a esos debates, porque no podemos decirle a la población, yo creo que esto es así, porque es inconstitucional. Vamos a respetar las normas. ¿Y quién emite los fallos constitucionales? El Tribunal Constitucional, Nicolás. Ya, pero... Sí, hace más de 3 meses hemos presentado, hablando de presentar denuncias constitucionales, nosotros hemos presentado una demanda constitucional de inconstitucionalidad sobre una norma que finalmente deja al país telegobernado, algo que no ocurre ni en el país menos desarrollado, creo, del mundo, que alguien teletrabaje siendo presidente de un país es inaudito. Y lo que sí espero, porque los plazos ya se vencieron, es que puedan admitir nuestra demanda de inconstitucionalidad, que está esperando hace más de 2 meses, 3 meses, si no me equivoco ahí, el trámite, Nicolás, y lo digo porque si hablamos de atacar la delincuencia, hay un Ministerio del Interior, hay un ministro del Interior que yo lo siento bastante blindado, no sé si ahí hay congresistas, no sé, Illich, cuál es su posición, bastante blandengues con respecto a este ministro del Interior que ha dado respuestas que no tienen nada que ver con la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país, como si se estuviera trabajando en contra de la delincuencia, y hay una presidenta y un premier que no hacen absolutamente nada más que viajar para no tener ninguna reunión que sea realmente de contundencia para la gente que hoy la vive mal, la pasa mal. ¿Van a censurar hoy día? A menos que Vicente Romero renuncie antes, que es lo que debería hacer, lo van a censurar, me imagino, ¿no? Mire, yo critiqué al señor Otárola y al señor Romero cuando dieron el estado de emergencia. ¿Por qué? Porque primero tiene que hacerse el procedimiento de investigación dentro de la policía. Cuando ya tengan identificado a los delincuentes, dónde viven, dónde operan, quiénes son los que los protegen, en ese mismo momento dan el estado de emergencia y al segundo siguiente intervienen sus casas, y, los capturan y dan resultados. Pero la pregunta fue si lo censuraría. La improvisación, ahí justamente voy. Si no estoy de acuerdo con lo que se ha hecho hasta ahora, y a pesar que yo no voté a favor de la interpelación, ¿por qué? Porque consideré que esto debería de ser todo un proceso. Bueno, pero ya se aprobó. ¿Cómo van a votar ustedes? Pero a la luz de los hechos ahora, el señor Vicente Romero pero no he visto su firma, colega, en ninguna de las mociones de censura. Yo he firmado 2 mociones de censura.
Iba a ser una más, pero dije, ya, bueno, hay dos, vamos a firmarla, así que avance. Yo te este proceso. felicito, Sigrid, por Es que la es la disposición mano de dura. las firmas. Para mí la pero mano más allá dura de la es disposición que de las haya un firmas, ministro del Interior que le imponga. es el debate y sobre todo las acciones concretas. Correcto. Yo respondo por mi voto. Acciones ¿no? concretas, correcto. Exitosa. Ahora, a mí lo que me preocupa sinceramente es que acá porque no hemos introducido acá un ingrediente que es el ingrediente Rafael Vela. O sea, Rafael Vela se ha convertido en un objetivo, es el jefe del equipo especial Lavajato en el momento que todos los juicios anticorrupción están llegando al momento crítico. Ahora lo que viene son las sentencias. Y hay toda una movida para sacar a Rafael Vela, sacar a José Domingo Pérez, seguramente sacar a Germán Juárez y debilitar al equipo que ha estado enfrentado a la corrupción de los políticos y de las grandes empresas. Entonces, eso es parte de la discusión. Están presionando a la fiscal Patricia Benavides para que lo saque como hizo Chávarri y no lo está haciendo. Entonces han encontrado otros mecanismos a través de acusaciones en la comisión. Pero, o sea, el problema, ¿saben cuál es? Que el país está preocupado por la inseguridad, por la crisis económica, porque se nos viene encima el fenómeno del niño y esto es lo que el Congreso le tiene que ofrecer al país. Sí, te doy una noticia. Pero de repente ya la sinceramente. sabes. Al respecto. Respecto al fiscal Rafael Vela, está siendo procesado por el señor Geri. ¿Quién es el señor Geri? Él que dirige el órgano del control de la Junta Nacional de Justicia, que ha presentado documentos inexactos en su CV para ser nombrado. ¿Y quién lo nombró? ¿Quién lo nombró? Nicolás. Rafael Vela ha presentado documentos, lo están procesando por haber estado sentado donde está no, sentado usted, congresista. Lo están procesando por haber estado Nicolás, sentado donde está sentado usted sin haber pedido permiso. Nicolás, no distorsiones lo que digo. Yo he entrevisto Yo te estoy- fiscales yo- a cada rato, nunca pide permiso. Mira, y mira. la fiscal de la Nicolás, Nación no ha me estás dicho. dejando hablar. Pero es que estás distorsionando lo que yo digo. No, es que tú ¿Qué ha estás pasado? distorsionando las razones para sacar a Vela. A Vela lo quieren sacar porque quieren quebrar el proceso. Al contrario, yo respaldo a la posición que ha tenido el fiscal Vela. ¿Qué es lo que ha pasado? ¿Quién lo está sancionando? El jefe de órgano de Exitosa. control de la Junta Nacional de Justicia, el señor Geri. ¿Quién? Este señor Geri, quien está cuestionado por presentar documentos inexactos en su CV. ¿Y quién ha elegido a este señor Geri? Dímelo. Ya, La ahora entendí, Junta ahora Nacional entendí. de Justicia. Junta Nacional de Justicia que nombra este tipo de controladores y que no cumple la Constitución. ¿Te das cuenta? ¿Te O das sea, cuenta? ¿cuál es La su conclusión entonces? ¿No debería ser sancionado Rafael Vela en los temas? Yo creo que en un proceso tan importante como el que está siguiendo el señor Rafael Vela, debe ser respaldado. Entonces, y no puede ser que se cuestionen temas por un señor que no ha presentado pues sus documentos exactos, documentos falsos en su CV, nombrado por la Junta Nacional de Justicia, junta que yo cuestiono. Entonces, no se trata acá de si me cae don Rafael o si me cae la Junta, no, se trata de cumplir la norma. El señor que está procesando al señor Rafael Vela no debería estar sentado ahí porque no presentó su CV el problema, ¿saben adecuadamente. cuál es? Yo insisto en esto. El Congreso está arrastrado en una agenda que está de espaldas al país. Totalmente de espaldas al país, en una pugna por el tomate. O sea, no se dan cuenta que tienen 90% de desaprobación, que están actuando como si tuvieran al país entero atrás y tomando decisiones donde lo que se pretende es poner los pies sobre todas las instituciones. Es decir, sí. el país está esperando respuestas de ustedes. Nicolás, si me permite solamente añadir un comentario, ¿no? Porque creo que de repente, para que la población entienda, eso no se trata de una congresista a favor de todos los magistrados de la Junta y un congresista en contra de los magistrados de toda la Junta. Ninguno de los dos tiene esa postura. Quisiera hablar ahí un poco De para acuerdo. esclarecer el escenario, sino que es a favor de que exista una proporcionalidad en el cumplimiento de la norma y no intereses subrepticios detrás del Congreso para con otras instituciones. Y el colega que busca mano dura con respecto al cumplimiento de la Constitución, y yo lo entiendo, y que ojalá se aplique a todo, incluido el propio Congreso, incluido el Ministro del Interior, que es quien vela por la seguridad ciudadana. Entonces, yo creo que si en esa postura Exitosa. podemos confluir, hay un debate que puede mantenerse. Yo lamento que la Junta de Portavoces no haya sostenido ese debate y lamento que hoy el Congreso, como ahí creo que comparto con usted, Nicolás, no esté teniendo una agenda que le permita soluciones reales. Soluciones reales que no solo dependen del Congreso, que también dependen de los municipios, del gobierno central, de los gobiernos regionales, etcétera. Pero que lamentablemente el Congreso no está abonando a construir y tengo que hacer una autocrítica como parte de la institución. Entonces yo creo que eso es lo más transparente ahora y sobre todo porque tenemos no solo el fenómeno del niño, no solo el tema de la delincuencia, sino tenemos el tema del hambre. Yo hablaba en la pausa de un tema de una campaña por la seguridad alimentaria
cada vez hay más personas desde el 2012 a la fecha, como 40% más de gente que se va con hambre a dormir. Y es una locura, ¿no? Yo les agradezco a ambos por Solo estar para acá. terminar y respecto a lo que dice Gina, yo te invito, Nicolás, a que vayas conmigo. Por ejemplo, yo estuve con 4.500 personas en el Coliseo de Río Tambo en Satipo. Yo, congresista de la República, dando la cara, dando las leyes a los agricultores, que por cierto, este Congreso, ¿qué ha aprobado? Ha aprobado que los deudores de Agrobanco, que han sido perjudicados por la roya, que han sido perjudicados por la pandemia, ya no les estén rematando sus casas y sus bienes. Eso hemos aprobado hace poco en el Congreso. Y eso hemos trabajado con esas 4.500 en el Coliseo, en San Martín de Pangoa, perdón, en la provincia de Satipo. He estado con más de 1.800 profesores, y tú también lo conoces bien, estimada Sigrid, de los docentes auxiliares, los docentes universitarios. O sea, independientemente, así golpeen a nuestro Congreso, y digo nuestro porque soy parte de él, yo tengo que corregir los errores que los últimos 20 años han traído acá la gente que ha estado sentadota por 20 años, algunos conocidos míos. Pero ¿qué tengo que hacer? Corregir esos errores y poner cara por el Perú, por el Congreso, que es mi institución, y por la población. Sí. Y ojalá que se permita la titulación de los caficultores, porque no van a poder exportar Claro que sí. nada por la nueva legislación europea, Claro por que cierto. sí. Pero bueno, No. ese es otro tema. Hay que un hay que tema, apoyar, la sin duda. ley que aprobó el Congreso sobre los cafetaleros, pero que ya no solo es cafetaleros, sino es en general se ha extendido a los agricultores. Piñeros y cacaoteros. Está guardado en algún cajón en el Palacio de Gobierno, Sí, tienen que- porque el tienen gobierno que- no le ha dado el pase todavía. Pero en fin, muchas gracias por estar acá. Gracias, Nicolás.